Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Gracias por darme la palabra, estaba hasta atrás. Presidenta, el día de ayer hablaba sobre una iniciativa que podría mandar para la doble nacionalidad, quitar o prohibir que un presidente o gobernante pues pudiera asumir el cargo si tuviera doble nacionalidad. En el artículo 83 se menciona pues que pues un presidente puede ser elegido, debe ser por nacimiento mexicano, ¿no? Es correcto. En este caso, estamos hablando de una medida preventiva. ¿Ustedes están viendo que pudiera haber una puerta abierta para que entre el injerencismo en el país? Bueno, hemos vivido un periodo de mayor incidencia o mayor búsqueda, porque en realidad no ha habido, no lo hemos permitido como mexicanas y mexicanos, mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a los mexicanos. Hay presidentes recientemente elegidos en otros países que tienen doble nacionalidad. Entonces, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano. Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria. Cuando tienes doble nacionalidad, pues ahí te identificas con dos naciones. Entonces, muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad. Es factible. El asunto es si quieres ser presidente o quieres ser gobernadora o gobernador. Ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad, que es la mexicana. Entonces sí vamos a enviar la iniciativa. Ayer le pedí a Luisa María que lo revisara y con el ministro Saldívar lo están revisando, ya lo están redactando y la vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién en contra. Entonces, digamos, se busca cerrar una posible puerta al injerencismo. Sí, así de claro. Presidenta, a unos días que cumpla hoy rinda su segundo informe de gobierno, temas que han sido polémicos o incluso difíciles en la relación con Estados Unidos, el tema de seguridad, de migración y aranceles, ¿no cree posible que ya es necesaria una reunión cara a cara bilateral con el presidente Donald Trump para poder abordar estos temas? Pues cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos. Hablamos muy seguido. He hablado 21 veces por teléfono con el presidente Trump. Lo vi, pues ahora sí que el Mundial de Fútbol nos permitió encontrarnos, primero para el sorteo de cómo iban a participar los equipos en los distintos grupos y después en la final del Mundial. Ahí nos hemos visto. Y nuestros equipos están en mucho contacto. Está el secretario de Economía en Estados Unidos en este momento, en Washington. Lo acompañan, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lázari, está Julio Verdegué, está Altagracia, obviamente no es como parte del gobierno, pero como asesora del sector empresarial, también apoyando en la comunicación entre el sector empresarial y el gobierno para los temas del tratado comercial y los aranceles que México tiene hoy. Y también el secretario de Relaciones Exteriores está en Estados Unidos. Entonces, hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Y cuando sea oportuno, pues iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación. Y como siempre, nosotros
buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación, de coordinación y al mismo tiempo de buscar el mejor acuerdo comercial posible, dada la nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Presidenta, políticamente no le funcionaría pues ya esta reunión pues para cerrar estos temas donde… Ya habrá oportunidad. Okay. Ya habrá oportunidad. Presidenta, nada más dos preguntas. ¿Usted estaría planteando ir a Miami en diciembre para esta reunión? Sí, fui invitada al G20, ¿no? Al G20, es en Estados Unidos el G20 y estamos pues tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente y el presidente Trump decidió que fuera en Miami la reunión. Entonces, pues en principio deberíamos ir para representar a México. Pero bueno, la decisión final la tomaremos ya cercano pues al G20. Pero en principio pues es la asistencia de México a la reunión del G20 que va a ser en Miami. Cierro con dos preguntas muy rápidas, Presidenta. ¿En qué quedó la reunión con Brasil, con Petrobras, para poder asistir o no a la firma del convenio? Personalmente, Ajá. Ya están en elecciones en Brasil, ya hay elecciones formales, entonces no podría asistir en época electoral. La posibilidad era previo a que iniciara el periodo electoral. Tuve una conversación con el presidente Lula, que por cierto ha hecho un extraordinario trabajo al frente de Brasil y lo muestran los indicadores. Tuve una plática con él y en el momento que me había invitado ya no pude asistir porque justo era el Mundial aquí. Entonces tomé la decisión de no salir porque pues evidentemente había mucha concentración popular por los Juegos y me pareció que no era prudente salir del país en ese momento. Pero ya hay un acuerdo de entendimiento entre Petrobras y Pemex para avanzar en exploración conjunta de aguas profundas en el Golfo de México. Finalmente, Presidenta, el día de hoy se dan a conocer pues coordinadores estatales de Morena, sobre todo el tema de Sinaloa. ¿Qué espera de este proceso, la elección de este personaje que se da a conocer? Y sobre todo, ¿no cree que si es necesario una evaluación más exhaustiva a estos perfiles que pues se vayan a elegir y sobre todo el de Sinaloa? Bueno, aunque le corresponde a Morena, ustedes saben que Morena tiene una forma de elegir a sus coordinadores en este momento, que es a partir de encuestas. Entonces, lo que defina la encuesta, que es lo que piensa la gente, porque son encuestas abiertas, no es encuesta a los militantes de Morena, sino abierta a toda la población a través de distintas preguntas. Así fue como fue tomada la decisión en mi caso de ser candidata de Morena, con encuestas abiertas a toda la población con una serie de preguntas que fueron finalmente evaluadas y valoradas por el partido Morena. Entonces es decisión de Morena y aquí en el gobierno propusimos un adendum a la ley electoral, a la Ley General de Procedimientos Electorales, para que si el partido le solicita al INE, lo puede hacer de manera directa, pero que haya una comisión del INE a través de la cual se pueda consultar formalmente al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República si hay algún antecedente, a la UIF si hay algún antecedente o algo que pudiera indicar que la persona o tiene vínculos con la delincuencia o tiene algún tema de corrupción previo. Entonces, ese es el mecanismo, la consulta ante las autoridades. Pero por el momento, pues es la encuesta lo que debe decir, no decide la presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente, quién quiere que lo represente, y deben ser gente honesta y que no tenga pues ningún
antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción. ¿En general en todos o en Sinaloa? En todos. Gracias, presidenta. Sí. Vamos de este lado, a ver la compañera atrás. Sí, tú. La que tiene levantada la mano. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Presidenta, en mayo se aprobó la iniciativa que usted envió al Congreso para impedir que políticos con vínculos criminales puedan participar en las elecciones. Sin embargo, también hay algunos casos de personajes que están ya manifestando su aspiración a algún cargo de elección popular y que incluso están investigados por la propia Fiscalía General de la República y agencias de Estados Unidos. Está, por ejemplo, el exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, y el alcalde de Monterrey. ¿Quién los investiga, dices, a ellos? Perdóneme. ¿Quién los investiga a ellos? Hay publicaciones periodísticas que lo señalan de que hay investigaciones de estas agencias. Bueno, son publicaciones periodísticas. Bueno, pero al final del día son señalamientos. Hay publicaciones periodísticas. Pero también la Fiscalía. No hay investigaciones. Que la Fiscalía informe, pero no hay ninguna investigación. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque los partidos políticos tienen una responsabilidad, todos. Que los candidatos que propongan, pues sean candidatos honestos y que puedan cumplir con su tarea. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Que cuando los partidos políticos vayan a inscribir a sus candidatos ante el INE, previo a ello le puedan decir al INE, y es decisión del partido político. Puede haber partidos políticos que no lo hagan, pero es decisión del partido político, porque no son funcionarios públicos, son personas que desean ser candidatos a un puesto de elección popular. Entonces lo que dijimos es, a ver, el partido político le dice al INE, a ver, estos son mis candidatos, por favor, crea una comisión del INE, que ya está creada, para que esté en contacto con el Gabinete de Seguridad, incluso con la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder saber si tienen algún antecedente. E igual pregúntale a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República a ver si hay un antecedente. Y estas instituciones pues tienen que dar toda la información correspondiente a la persona. Así funciona. De hecho, yo lo que le quería preguntar es justamente cuándo se van a activar estos filtros que por la cual fue depende creada del partido esta ley político y del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que la Presidenta de la República o el Gobierno de México no participa en la elección. De hecho, hay una institución autónoma, el Instituto Nacional Electoral, que es quien se encarga de organizar las elecciones. ¿Cómo puede participar una persona en la elección? A través de un partido político o como candidato independiente. ¿Qué debe de cumplir? Pues lo que dice la ley. Ahora pusimos un candado adicional en la ley, pero depende de los partidos políticos. El partido político debe poner a consideración del Instituto Nacional Electoral la lista de sus candidatos para que a su vez el INE, a solicitud, le pida a el Gabinete de Seguridad Federal o estatales o a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República si hay un antecedente. ¿Qué hace el INE? Pregunta y le regresa la información al partido político y el partido político decide si inscribe a la persona como candidata o no. Es una decisión del partido político, autónoma, igual que el INE, pues es la institución que organiza las elecciones en México, no es la presidenta, ni el gobierno de México, ni los gobiernos estatales. Entonces, este mecanismo, por supuesto, va a garantizar que se aplique para todos los partidos políticos. No, es voluntad del partido. O sea, si un partido político
el PRI, por decir algo, el PAN, el Movimiento Ciudadano, los que no se han manifestado, porque Morena ya se manifestó, dicen: yo no le voy a presentar mis candidatos al INE para que sean investigados y que después me regresen información, está en su derecho. Lo que dice la ley es: Instituto Nacional Electoral crea esta comisión, crea las condiciones para tener el convenio con las instituciones del Gobierno de México o las fiscalías o incluso el Poder Judicial para poder saber qué antecedentes para regresarle esa información al partido político. ¿Por qué lo presentamos así? Porque pensamos que es decisión del partido político postular a las personas, a menos que tuvieran una carpeta de investigación y una orden de aprehensión. Pero si no hay carpeta de investigación, no hay orden de aprehensión, pues le corresponde al partido político decidir a quién postula y al pueblo elegir si vota por esa persona o no. Bien, Presidenta. Además del caso de la gobernadora de Chihuahua, Marina del Pilar, diversos medios de Chihuahua, también. De Baja California. Perdóname. Sí. De Chihuahua, se ha señalado al senador José Ramón Gómez Leal como otra figura pública que está ofreciendo información a instancias de Estados Unidos. No sé si usted tenga información al respecto. ¿En dónde se ha señalado de nuevo? En medios de comunicación, investigaciones periodísticas. Sí, es que se dice mucho. Miren, aquí hemos dicho muchas veces, ya está, lo repetimos casi diario, cómo se utilizan medios de comunicación y redes sociales para hacer propaganda política. Hoy otra vez aparecen cantidad de columnas con una enorme cantidad de mentiras. Hay notas periodísticas con información orientada de cierta forma o de plano con falsedades. Entonces, no necesariamente, y digo no necesariamente porque a lo mejor sí, de medios que tienen una ética profesional y reporteros con ética profesional, pero no necesariamente el que aparezca en una nota periodística quiere decir que es verdad. Precisamente en un ambiente en donde hay una cantidad de noticias falsas en los medios, o en la mayoría de los medios, para no generalizar, y en las redes. Entonces no puede ser esa tu fuente de información. Aparece una nota periodística relevante, pues aquí, por ejemplo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos que tengan que ver con el Gobierno de México, de inmediato toma nota y abre las investigaciones, incluso sin preguntar a la presidenta, por medios públicos. Pero tiene que tener algún sustento la nota, no es nada más: oye, yo digo que esta persona está colaborando con el gobierno de Estados Unidos, oye, yo digo que esta persona tiene estos negocios, oye, yo digo, pues tiene que haber algún fundamento, ¿no? Sí, pero justamente el hecho de que se presenten o se publique, eso también pudiera generar que a lo mejor ustedes como gobierno pudieran tomarlo en cuenta y ver si hay investigaciones que respaldan también esto. Pero las investigaciones, ¿quién las hace? La Fiscalía. Bueno. Pero también hay otras instancias de seguridad. Si la ¿no? Fiscalía, por fuentes públicas, abre una carpeta de investigación, la Fiscalía toma esa decisión. En el Gobierno de México, el Gabinete de Seguridad o alguien que quiera presentar una denuncia tiene investigaciones principalmente relacionadas con la delincuencia organizada o con lo que le compete principalmente con delitos del fuero federal. Hacen las investigaciones y coadyuvan con la Fiscalía para abrir carpetas de investigación. Pero el que aparezca una nota periodística de alguna persona, pues no quiere decir, primero, que sea verdad. Y segundo, pues depende de la Fiscalía, de acuerdo a la investigación que viene ahí, si por fuentes abiertas, porque así tiene esa posibilidad, abre una carpeta de investigación por algún delito establecido en el Código de Procedimientos Penales. Y por ejemplo, en caso de que se
respaldara, de que se confirmara esta información, ¿cuál sería su postura, Presidenta, de que funcionarios o políticos mexicanos pretendan colaborar con instancias de investigación en Estados Unidos o en algún otro país por beneficio propio y no justamente por el interés de los representados? Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Para eso hay instituciones nacionales. No estoy de acuerdo. ¿Para usted sería como un acto de traición a la patria, algo así? Pues depende de la circunstancia, ¿verdad? A lo mejor tuviste un delito cuando saliste de vacaciones y presentaste una carpeta de investigación en otro país y proporcionas información porque recibiste un delito, o a un familiar, pues si se trata de información relacionada con temas de delincuencia, corrupción en México, pues deben ser presentadas en las instituciones nacionales. Bien, Presidenta, y nada más ya en términos de su agenda, preguntarle si se va a concretar este encuentro con Michelle Bachelet y también Sí la voy a ver, nada más. Todavía no tengo el día y la hora, pero con gusto les informo. Y también sabemos que va a estar de visita el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene previsto algún encuentro con él? No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro. Gracias. Gracias. Vamos. Bueno, vamos de este lado. A ver, ¿quién? A ver, la compañera que hace rato me preguntó. De Guanajuato es, ¿verdad? Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Janet Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidente, en PopLab hemos revelado muchas de las prácticas corruptas de la empresa Seguritech en los contratos con los gobiernos estatales, y justo un diario nacional acreditó que una buena cantidad de los viajes realizados por la gobernadora Mara Lezama se han realizado en una empresa de la red de Seguritech, que además es proveedor del gobierno de Quintana Roo. Nos gustaría saber qué opina sobre esto y cómo podría hacerse frente a estas malas prácticas en las políticas de contratación de servicios para combatir la inseguridad. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Tiene que comprobarse que en efecto fue así, primero, antes que nada, porque si no, pues nos vamos nada más con notas que salen que no tienen necesariamente fundamento. Tendría que revisarse. Ayer explicó la gobernadora que ha hecho algunos viajes con sus recursos personales. Esa es la explicación que ella está dando. Gracias, Presidenta. Y bueno, una investigación publicada por Quinto Elemento Lab y 11 medios internacionales documenta que México concentra el 80% de los litigios que la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas ha presentado en el mundo contra las regulaciones de salud pública. Su gobierno y tanto el del expresidente López Obrador son las administraciones que han sido más atacadas judicialmente por las grandes empresas que interpusieron 193 demandas contra el etiquetado frontal, el impuesto a los refrescos, así como a la prohibición de venta en escuelas. ¿Qué lectura hace de que México sea el principal campo de batalla legal de esta industria y qué medidas tomará para blindar las políticas impulsadas por los dos gobiernos de México? Bueno, no han procedido los amparos, eso es lo primero, porque que hay presentes un amparo no quiere decir que el juez te dé la razón. Tiene que haber, pues de principio, si hay una suspensión o no relacionada con el acto de autoridad, y después el litigio relacionado con el fondo del amparo. Y hasta ahora se mantienen los etiquetados y se mantiene el que en las escuelas no pueda venderse bebidas azucaradas, productos que le puedan hacer, que puedan tener un efecto en la salud de las y de los niños. Entonces, hasta ahora no han procedido. Empresas transnacionales o empresas nacionales deberían, digamos, mejorar su producto, ¿verdad?, para que fuera más alimenticio. No lo hacen, bueno, pues entonces el Estado tiene que decir, a ver, necesitamos poner ciertos límites o cierta información, porque el uso o el consumo de alimento chatarra ha provocado un daño en la salud de las y los mexicanos. Somos de los países con más número de personas diabéticas,
o con hipertensión, que en mucho viene de la alimentación. Y eso se dio además a partir de cierto periodo, porque no era así antes. Entonces hay que tomar las medidas de información y prevención. Y en el caso de personas vulnerables, como las niñas y los niños, pues evitar que en la escuela por lo menos no consuman este tipo de alimentos. Gracias, Presidenta. Y justo en la mañanera que usted dio en marzo pasado, cuando trajo el trofeo de la Copa del Mundo, un compañero le preguntó por un amparo que puso una refresquera y respondió que todas las refresqueras estaban de acuerdo en dejar de vender en las escuelas, pero justamente el reportaje de Quinto Elemento Lab revela que no es así, ya que una embotelladora de Coca-Cola en Tijuana, la compañía embotelladora del Fuerte, es quien está promoviendo el amparo para continuar vendiendo en preparatorias y universidades. ¿Cómo interpreta usted este comportamiento de las refresqueras que sí están litigando en tribunales las medidas que ha impulsado su gobierno y el del expresidente López Obrador? Pues primero tienen derecho a litigar. El asunto es qué va a decir el juez y los elementos que ponga la autoridad. Y lo primero pues es la salud de la gente y de las y los niños y jóvenes. Por eso se tomaron estas medidas, basado además en evidencia científica, porque si no pues no se hubiera presentado. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Y además, en octubre vamos a iniciar de nuevo una campaña, estuvo un tiempo, porque la salud no es solamente que haya hospitales, que haya centros de salud, que haya consultorios donde te vayas a atender, también tiene que ver con un asunto de conciencia personal, de cuidar tu salud. Y cuidar tu salud tiene que ver con una buena alimentación. Y para tener una buena alimentación, pues también tiene que haber una información de qué es la buena alimentación y qué no es la buena alimentación. Y eso, pues, nosotros tenemos la obligación de promover la buena alimentación y estar informando de manera permanente la necesidad de alimentos balanceados, que no tiene que ver con la cantidad de recursos económicos que tengas, sino con dietas que te permitan, como la dieta de la milpa, que te permitan mantener una vida saludable, y también el ejercicio, la actividad física. Entonces, vamos a iniciar una campaña que tiene que ver con qué es la vida saludable y cómo hacer que cada uno de nosotros, mexicanas y mexicanos, tengamos conciencia y promovamos nuestra salud, y al mismo tiempo que haya acceso a la salud en caso de enfermedad. Y por último, los argumentos que dan estas empresas para ampararse van desde negar la evidencia científica hasta decir que en las zonas rurales es más seguro ingerir bebidas azucaradas que el agua simple, ya que no es 100% potable. ¿Qué piensa, por último, de estos alegatos que presentan las empresas? Pues no estoy de acuerdo. Está demostrado que el exceso de azúcares y de alimentos procesados pues tiene efectos en la salud. Gracias, digamos, el abuso, ¿no? Porque no es que si lo comes una vez o lo tomas una vez te hace daño, pero el abuso o el exceso es lo que provoca las afectaciones a la salud. Por cierto, salió en el INEGI también una encuesta de felicidad, ¿no? A ver si la pones. Bueno, satisfacción con la vida, eso salió hoy. Promedio de satisfacción con la vida de la población de 12 años y más, según sexo, 2025 y 2026. Promedio de satisfacción con la vida, las y los mexicanos, 8.75, más que en el 2025. Mujeres, 8.68. Un punto decimal por encima del año anterior. Y hombres igual. ¿Cómo se enojaron aquella vez que el presidente López Obrador dijo: el pueblo está feliz, feliz, feliz? Vamos. Gracias. Nancy.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea justamente estamos publicando un reportaje seriado sobre archivos desclasificados de la CIA. Uno de esos archivos se refiere al periodo neoliberal y concretamente al político priista Carlos Salinas de Gortari, que en este documento, en estos archivos desclasificados, lo califican como tecnócrata ambicioso, no solo por su paso en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sino también por su ascenso al poder, a la presidencia de la República mediante un fraude electoral, y también por lo que significó justamente su administración, que profundiza o más bien genera pues todos estas crisis política, económica y social. En términos de la crisis económica, pues se retrata, por ejemplo, que en ese sexenio se remató prácticamente los bienes de la nación y las empresas públicas, al mismo tiempo que se generó una gran desigualdad y también se profundizó la pobreza. En el ámbito político, pues se refiere a temas como, por ejemplo, los crímenes políticos, asesinatos, no solo el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y también a cómo parte de esta falta de atención al pueblo originó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también en el ámbito económico, pues se refiere toda la parte de la crisis económica y la corrupción. Ese sexenio, pues su emblema fue que fue un gobierno corrupto, incluso el robo de la partida secreta como un tema que retrata no solo al presidente o expresidente Carlos Salinas de Gortari, sino también a su familia, concretamente a su hermano, que se conoció como el hermano incómodo. Preguntarle sobre estos políticos, sobre estos personajes que, a pesar de todo este daño que le hicieron al pueblo de México, pues continúan activos, a veces de forma abierta, pero muchas de las veces en forma encubierta, detrás de las campañas de guerra sucia mediática. Pues su opinión al respecto, Presidente. El periodo Salinas de Gortari no ganó la presidencia, eso es lo primero. Para los jóvenes, las y los jóvenes, porque Carlos Salinas de Gortari fue presidente a pesar de no haber ganado la elección. Quien la ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no le permitieron llegar, de fuera y de dentro. Llega Salinas de Gortari y gobierna de 1988 a 1994. El inicio del periodo neoliberal es con Miguel de la Madrid en el 82, pero su mayor impacto es con Salinas de Gortari. Hay algunos elementos importantes, por ejemplo, antes de que él llegara solamente había una familia en la lista de Forbes de los millonarios del mundo mexicano, una sola familia mexicana en la lista de millonarios. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de millonarios de Forbes. ¿Quiénes eran estos millonarios? Los que compraron las empresas públicas, las empresas del pueblo de México. Pues empresas que eran del Estado mexicano y por lo tanto del pueblo de México, se vendieron, se privatizaron con la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que lo mejor era vender todo lo que era propiedad del pueblo. Y quienes aparecieron después como los millonarios, pues fueron esos que recibieron. O sea, no estaban tan en quiebra las empresas, ¿verdad? Porque si después se volvieron millonarios quienes las obtuvieron, como los mayores millonarios del mundo, pues quiere decir que las empresas no estaban en quiebra.
nunca quedó muy claro cómo fue que se dieron esas ventas. Hay una en particular que vale la pena mencionar, que es TV Azteca, porque Imevisión eran las televisoras del Estado mexicano, así como hoy tenemos Canal 11, Canal 14, pero Canal 7 y Canal 13 eran del Estado mexicano y se deciden vender. Esto es público, no estoy diciendo nada que no sea público. ¿Quién las compra? Salinas Pliego. ¿Cómo las compra? Con un préstamo del hermano del presidente, que después estuvo preso, que nunca se supo muy bien de dónde vinieron esos recursos. Bueno, un caso, pero hay muchos otros como ese. Ahora, en aquel tiempo se le vendió al pueblo de México que estábamos en el desarrollo. Ya México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos habíamos vuelto país rico. Lo mejor por venir. Creció la economía, estamos en el mejor momento. El modelo neoliberal funciona. ¡Sas! Sale Salinas de Gortari y una de las peores crisis económicas por el país, 1994, magnicidio de Colosio, levantamiento zapatista, y en diciembre una crisis muy fuerte. Después llega Zedillo y más bien en la salida de Salinas de Gortari y en la entrada de Zedillo es cuando viene esa crisis, en diciembre de 1994. Recuerden que entonces los presidentes entraban el 1 de diciembre. Entonces da en diciembre esa crisis económica muy fuerte, devaluación, aumento en las tasas de interés, problemas de liquidez del Estado mexicano. Pero ¿cómo si estábamos en el mejor momento de la historia? ¿Cómo si todo iba miel sobre hojuelas? Y después se toma una decisión también terrible para el pueblo de México, que fue rescatar a los bancos y empresas, a grandes empresas, con los recursos públicos. Pero a la gente nunca se le rescató. Muchos yo creo que la gran mayoría de las y los mexicanos tenemos algún conocido, familiar, amigo, que perdió todo en el 94, porque habían comprado una casa con crédito, habían comprado un tractor con crédito, habían comprado o habían decidido ampliar su negocio, pequeño comercio, y la gente de pronto de una deuda de 100 pesos pasó a deudas de miles de pesos. ¿Y a esa gente quién le ayudó? Nadie. Perdieron todo. Pero a los de mero arriba se les ayudó tanto que todavía estamos pagando esa deuda. Entonces, es curioso el adjetivo que pone la CIA a Salinas de Gortari, pero es un periodo pues de mucho dolor para el pueblo de México, la verdad. Y todo el periodo neoliberal. Ahora, digamos, él por lo menos públicamente no dice nada, ¿verdad? El que sí está, pero feliz de la vida, hablando, bueno, ya no hable, hace mucho que no hablan, Zedillo, Fox ahora, increíble, increíble. Fíjense, Fox, 2000 al 2006, que dice que estamos en el peor momento de México. Miren lo que dice la gente. En el peor momento de México, según Fox, ¿no? Y la gente dice, ¿qué calificación de 0 a 10, ¿no? En satisfacción de tu vida? 8.75. No sé si se hacían esas encuestas antes, pero bueno. Y entonces dice él que estamos en el peor momento. Y habla de democracia.
Increíble. Es interesante escucharlo, ¿eh?